En esta sesión vamos a hablar de una cuestión realmente grave, realmente seria, muy importante. Es una cuestión que nos han planteado hace mucho tiempo y desde diferentes lugares geográficos, diferentes personas. Es una cuestión que nos cita directamente con una crítica muy importante, una crítica a la enseñanza de la teoría de la literatura en las universidades actuales. Nos ha parecido oportuno dedicar una sesión a esto, en primer lugar porque, como digo, desde hace mucho tiempo recibo mensajes de personas que me piden su interpretación, que me piden una interpretación acerca de las condiciones en las que se están impartiendo los contenidos de la teoría de la literatura en diferentes universidades de diferentes lugares del mundo. Naturalmente no podemos hablar de todas ni podemos hablar de todo, pero de lo que sí podemos hablar, lo que sí podemos exponer aquí, lo vamos a hacer, es una crítica a la enseñanza de la teoría de la literatura en las universidades actuales. Vamos a tomar para el ejercicio de esta crítica como referencia una serie de universidades escogidas al azar. Naturalmente no vamos a mencionar ni cuáles son estas universidades ni quiénes son los profesores que imparten estas materias, porque eso es completamente irrelevante, ya lo advierto desde el comienzo. Cualquiera que pretenda verse identificado en esto buscará una identidad que está fuera de lugar, porque en la exposición que vamos a hacer aquí, no pretendemos hacer ninguna referencia ni a ninguna universidad en concreto, ni a ningún colega ni amigo en concreto, eso debe quedar muy claro. Pero lo cortés no quita lo valiente, y nuestra obligación es exponer críticamente, sobre todo al dedicarnos a la teoría de la literatura, insisto, es exponer críticamente la teoría de la literatura que se está enseñando actualmente en las universidades que podamos considerar como de referencia o emblemáticas en el ejercicio de esta actividad docente. Por lo tanto, insisto, lo que aquí vamos a exponer es una crítica a la enseñanza de la teoría de la literatura en las universidades actuales. Insisto, hemos tomado como referencia algunos programas, algunos de los temarios y de los contenidos de las guías docentes en las que se objetiva la enseñanza de la teoría literaria. Y vamos a exponer, insisto, una crítica sobre estos programas y sobre estos contenidos. Adelantamos ya la conclusión, para no darnos con nada en la frente que nos sorprenda. Adelantamos la conclusión, y la conclusión es que actualmente se está enseñando la misma teoría de la literatura que se enseñaba en las universidades hace 20 o incluso 30 años, pero en peores condiciones. ¿Por qué? Porque se está enseñando la misma teoría literaria, pero peor explicada todavía. Esto es realmente muy sorprendente y muy desagradable, pero sobre todo es muy inquietante y muy preocupante, porque lo que revela es que la teoría de la literatura apenas se ha renovado en las 2 últimas décadas. En España al menos sigue siendo una teoría literaria de importación, una teoría literaria traducida. Y en realidad lo que se está haciendo en las universidades españolas es traer lo que se hace en las universidades norteamericanas, básicamente, y traerlo de manera acrítica, de manera muy poco responsable y de manera muy inservible, muy infructuosa. Esa es mi interpretación, ese es mi juicio, y voy a tratar de demostrarlo críticamente a fin de informar no a los profesores, que les importa un bledo lo que se les diga en ese punto, ni siquiera a los alumnos. Los alumnos es un mundo mucho más diverso y mucho más cambiante, y entre los alumnos naturalmente hay de todo, también lo hay entre el profesorado, pero el profesorado por lo común no suele prestar atención a estos vídeos, por fortuna, para mí y para ellos. El alumnado sí, el alumnado sigue con frecuencia creciente este tipo de vídeos, pero el alumnado tiene una duración temporal, quiero decir, al cabo de un tiempo el alumnado abandona la universidad, y además las interpretaciones que el alumnado hace de la universidad no siempre suelen ser muy ciertas, ni muy acertadas, ni muy correctas, sino que están influidas por circunstancias diversas, la exageración, el afán de notoriedad, el contexto en el que se producen. Es muy poco fiable, es decir, las informaciones que siempre se dan sobre la universidad son en realidad muy poco fiables. Aquí vamos a tratar de ser lo más objetivos posible, lo más certeros posible,
y vamos a poner sobre la mesa algunos de estos programas tomados, insisto, de manera aleatoria y de manera azarosa, porque son los que habitualmente se imparten, sin hacer, insisto, ninguna alusión, por supuesto, a ninguna universidad ni a ninguna persona, porque no nos interesa el pecador en absoluto, sino lo que sí consideramos el pecado en ese terreno, la crítica. Entonces, en una universidad de un lugar del mundo se expone en relación con la teoría de la literatura este programa en 8 puntos. El programa dice así: el primer punto es el estatuto científico de la teoría y la crítica literarias y su situación actual. El segundo se refiere a las formas de la teoría y la crítica literaria. El tercero, el pensamiento literario, metodologías, características y finalidades. 4. La obra literaria como objeto de la teoría y la crítica literarias. 5. Propiedades de la literatura, literariedad, ambigüedad, creatividad e imaginación. 6. Naturaleza de la obra literaria, expresión, contenido y estructura. 7. Crítica de los géneros literarios. 8. Valoración crítica de la literatura. Bien, si vemos este programa en 8 apartados, podemos considerar que es muy completo y muy interesante, pero sin embargo, si nos adentramos en él, observamos que en un programa de estas características solo se desarrollan 3 temas relacionados con la teoría de la literatura, 3 grandes temas. En primer lugar, el tema que tiene que ver con la gnosiología o teoría del conocimiento, que está desarrollado en los puntos 1 y 3. El estatuto científico de la teoría y crítica literarias y su situación actual. 3. El pensamiento literario, metodologías, características y finalidades. Esos son cuestiones de gnosiología literaria, de teoría del conocimiento literario, más o menos articuladas con tales o cuales sustantivos, metodología, características, finalidades. Y luego el segundo de los temas que aborda está articulado nada menos que en 5 temas, y es una cuestión que tiene que ver con la ontología literaria, es decir, con el ser de la literatura, con los materiales literarios. Materiales y formas literarias. Entonces, este segundo apartado, la ontología, se desarrolla en 5 temas, que son el 2, las formas de la teoría y crítica literarias, la obra literaria como objeto de la teoría y crítica literarias, que es más o menos lo mismo que el anterior, propiedades de la literatura, literariedad, ambigüedad, creatividad, imaginación. Claro, estos son propiedades muy aleatorias, porque ¿por qué estas y no otras? 6. El apartado 6, naturaleza de la obra literaria, expresión, contenido, estructura. Es lo mismo que lo anterior. Exactamente lo mismo que lo anterior. Y el 8, valoración crítica de la literatura. Volvemos a lo mismo de lo anterior. Es decir, todos estos temas se agrupan en 3 apartados. Insisto, la teoría del conocimiento, la gnosiología, la ontología, y luego hay un único tema que es crítica de los géneros literarios. No sabemos si es crítica, si es teoría, si en qué enfoque, ¿no? Quiero decir que nada se plantea en un temario de esta naturaleza, nada se plantea sobre el origen de la literatura. No he visto ningún programa relacionado con la teoría de la literatura que plantee la cuestión del origen de la literatura, del por qué nace la literatura y cómo se explica y justifica el origen de la literatura. Esto no lo he visto en ninguna universidad. A día de hoy no lo he visto nunca jamás en ninguna universidad. No he visto tampoco que la gente plantee en sus programas de enseñanza de teoría de la literatura una idea y concepto de la literatura definidos. Lo único que he visto ha sido un repertorio de ideas y conceptos de la literatura desde Aristóteles prácticamente hasta los formalistas rusos, incluso llegando hasta Foucault, quien por cierto nunca tuvo ninguna idea ni ningún concepto de lo que era la literatura, pero no veo ninguna idea o concepto de la literatura propia de un profesor. O sea, veo que los profesores cuentan lo que han dicho los demás, con lo cual lo que están haciendo es reducir la teoría de la literatura a una historia de la teoría de la literatura, y es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo explicar teoría de la literatura que pulverizar la teoría de la literatura en un expositor, en un repertorio, en una vitrina, en un escaparate, donde uno va recorriendo históricamente las diferentes teorías de la literatura. Eso en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Se me dirá que no hay tiempo, que en un cuatrimestre es poco lo que se puede hacer. Eso son vanos pretextos. Es decir, en 1 hora, en 4 horas, en 3 meses, en 4 meses se pueden hacer una serie de cosas que
no están así objetivadas en muchos programas, sino que están objetivadas de manera muy eficiente. Insisto, en este programa, que no voy a discutir, puedes responder perfectamente a las necesidades o a las posibilidades de esta universidad o de este departamento, de este alumnado, no lo voy a discutir eso. Yo no voy a discutir aquí la validez de los programas en sus universidades. ¿Quién soy yo para hacer esto? Lo que sí voy a discutir es la validez de estos programas desde el punto de vista de la actualidad de la teoría de la literatura y desde el punto de vista de una coherencia sistemática a la hora de explicar esta materia. Eso sí lo hago. Eso que quede claro que sí lo hago. Entonces, quiero decir, un programa como el que acabo de mencionar, con estos 8 puntos, en realidad se reduce simplemente a 3. A una gnoseología desarrollada en 2 apartados que prácticamente son perifrásticos el uno del otro, y una ontología desarrollada nada menos que en 5 apartados que son pleonásticos el uno del otro, porque están diciendo lo mismo con palabras distintas. Y un punto dedicado a la crítica de los géneros literarios que no sabemos exactamente en qué puede consistir. Claro, habría que asistir a esas clases y habría que verlo. Pero lo que sí me queda claro es que no han penetrado en la universidad en los últimos años nuevas tendencias sobre teoría de la literatura. No lo hay. Es lo mismo que yo estudiaba hace 20 o 25 años, exactamente lo mismo. Tomemos programa de otra universidad, tomada también al azar. En este programa que voy a exponer aquí, que por cierto también se articula en 8 puntos, veo una enorme confusión a la hora de exponer cuestiones generales de teoría de la literatura. 1. La literatura en el contexto global. No sé qué quiere decir esto. Puede ser el tenis en el contexto global, puede ser la sopa de ajo en el contexto global. Quiero decir, no quiero ridiculizar esto, pero no sé cómo se puede plantear la literatura en un contexto global. No lo sé. La ciencia literaria. No se especifica más. Tema 3. Géneros, formas y figuras del lenguaje literario. Bueno, aquí hay varias cosas, porque no se puede poner en el mismo compartimento una genealogía de la literatura, una teoría de los géneros literarios, que una retórica, que un sistema de figuras de los géneros literarios. Y cuando se habla de las formas del lenguaje literario, ¿de qué se está hablando exactamente? Es decir, hemos metido en un único tema 3 cuestiones que exigen compartimentos muy diferentes. 4. La poética en la antigüedad clásica. Aristóteles, Horacio, supongo. 5. La construcción de la modernidad literaria. 6. Paradigmas teóricos y críticos de los siglos XX y XXI. No sé si en el siglo XXI estará incluido el materialismo filosófico como teoría de la literatura. Es algo que, bueno, a día de hoy, conviene decirlo, a día de hoy, estamos en octubre de 2017, 7 u 8 de octubre de 2017, a día de hoy, nos encontramos con que el materialismo filosófico como teoría de la literatura no está presente en los programas de ninguna universidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de 4 años, de 8 años, de 12 años o de 15 años. Eso es algo que se verá. Pero a día de hoy, que conste como una declaración que tiene un valor pues, documental o historiográfico llegado el momento, audiovisualmente objetivada, a día de hoy, octubre de 2017, no hay ni una sola universidad en España donde el materialismo filosófico esté objetivada en los programas de teoría de la literatura. Puede haber puntualmente, y así me consta, algunos profesores, como es el caso de Ramón Rubinat Parellada, que en teoría de la literatura en la Universidad de Lérida expone contenidos del materialismo filosófico. Pero salvo esta excepción, no me consta que en los programas se recoja el materialismo filosófico como una teoría de la literatura, a pesar de que se hable con mucha frecuencia, con excesiva frecuencia, de las novedades o de las innovaciones en teoría de la literatura. El punto 7 se refiere a estética literaria y posmodernidad. Está en diadis, no sé a qué apela. Y después, el punto 8 habla de cultura popular y cultura de masas. El término cultura veremos que es muy frecuente, que se utiliza con mucha frecuencia en los programas de teoría de la literatura, pero es un término que, lejos de explicar aquello a lo que se refiere, exige ser explicado. Es un término enormemente confuso que en teoría de la literatura se da como si su significado resultara absolutamente claro, cuando ocurre precisamente todo lo contrario. Este programa que he mencionado aquí en estos 8 puntos es uno de los más confusos que yo he visto en relación con la explicación de la teoría de la literatura
de forma particular, de forma específica. Insisto, no quiero decir que este no sea el programa más adecuado para el contexto en el que se imparte, eso es otra cuestión, no entro en eso. El programa puede ser muy coherente para ser impartido en el departamento correspondiente, pero desde luego no da cuenta ni mucho menos de las complejidades y de las exigencias de la teoría de la literatura, a mi juicio. Tomemos como referencia otro programa que se da en otra universidad bajo el título de Introducción a la teoría de la literatura. Son estas materias que siempre nos introducen a la teoría de la literatura, pero que nunca llegan a la teoría de la literatura, ¿no? Entonces habría que distinguir, podríamos decir que la teoría de la literatura se distingue en dos partes, en las introducciones y la teoría de la literatura. Y las universidades parece que siempre se quedan en las introducciones. Entonces, claro, ¿para cuándo deja el contenido, no? Pero bueno. El programa, curiosamente, también se articula en 8 puntos. Y dice así. 1. El estudio de la literatura en el conjunto de la cultura. Tengas en cuenta que una afirmación de esta naturaleza está subordinando la literatura a la cultura, es decir, está convirtiendo a la literatura en un término hipónimo de un hiperónimo que sería la cultura. Es como si da por supuesto que toda la literatura es cultura y da por supuesto también que la cultura es algo superior a la literatura, porque la literatura sería una subregión o un subgénero de la cultura. Con lo cual ya está planteando un concepto y una idea de literatura que desde el punto de vista que aquí sostenemos es completamente aberrante, de raíces orteguianas, de raíces que se adentran en el idealismo alemán, incluso del siglo XIX, incluso anterior a la Ilustración. 2.2. Delimitaciones y conexiones entre las principales disciplinas configuradoras de los estudios literarios, teoría de la literatura, crítica literaria, historia de la literatura, crítica textual y literatura comparada. Es decir, es un tema dedicado a las disciplinas literarias interpretadas desde un punto de vista completamente académico. Es decir, aquí hay una mezcla de ontología y de gnoseología que se dirime, se articula, tomando como referencia criterios propios de planes de estudios, en definitiva. Es el tema que me parece quizás más salvable. El punto 3 se refiere a aspectos específicos de la lengua literaria, la literariedad. Como todos sabemos, la literariedad fue la característica esencial que los formalistas rusos identificaron en la literatura, de tal manera que los formalistas rusos incurrían en un reduccionismo formalista absolutamente radical, en un teoreticismo formalista absolutamente radical, que objetivaba en la esencia de la literatura un valor que ellos denominaron literariedad. Desde entonces, prácticamente hasta finales del siglo XX, este criterio ha estado presente en todos los planes de estudio de teoría de la literatura, y como vemos también aquí. Claro, hablar de literariedad en los tiempos modernos es simplemente un testimonio de arqueología literaria. Pero además, el gran error que se comete cuando llegamos a este punto es que se explica a los formalistas rusos desde el punto de vista de los formalistas rusos y no se explica a los formalistas rusos desde el punto de vista de las coordenadas de una teoría literaria más actual capaz de reinterpretar el formalismo ruso desde coordenadas propias. Voy a poner un ejemplo concreto. El materialismo filosófico como teoría de la literatura no se limita a exponer históricamente, como si se tratara, insisto, de un expositor o de una vitrina o de un repertorio acrítico, una historia de teorías literarias anteriores, sino que el materialismo filosófico reinterpreta el formalismo ruso o la semiótica o el estructuralismo francés o el New Criticism o la estética de la recepción alemana, reinterpreta las demás teorías literarias desde las coordenadas propias del propio materialismo filosófico como teoría literaria específica. Es decir, que no interpretamos a Kant desde Kant, sino que interpretamos a Kant desde Gustavo Bueno. No interpretamos el formalismo ruso desde Jacobson, sino que interpretamos al formalismo ruso desde el materialismo filosófico como teoría literaria. De tal manera que el formalismo ruso ya es algo diferente a lo que sería simplemente su exposición acrítica como un objeto más en la historia de la teoría de la literatura. Esa es la gran diferencia. La mayor parte de los programas en los que se explica teoría literaria en las universidades lo único que hacen es exponer acríticamente, insisto, como si se tratara de un repertorio, una secuencia de figuras. De hecho, los programas de teoría de la literatura son como un entremés de figuras en el que van desfilando, en vez de diferentes personajes como ocurría en los entremeses de figuras del siglo de oro, van desfilando diferentes capítulos de la historia literaria, interpretados como sus propios creadores en su contexto histórico original los constituyeron.
en lugar de reinterpretarlos desde las coordenadas propias del presente de la teoría de la literatura. Es decir, no podemos interpretar a Aristóteles desde Aristóteles. Hay que interpretar a Aristóteles desde una teoría literaria propia y definida que permita reproducir desde coordenadas propias lo que Aristóteles dijo, porque entre otras cosas ni Aristóteles es nuestro colega, ni Jacobson es tampoco nuestro colega, ni desde luego la literariedad puede considerarse ya desde hace muchas décadas como la esencia de lo que la literatura es. Y sin embargo seguimos viendo programas de contenido académico en los que se sigue tomando como referencia conceptos que a día de hoy ya son completamente anacrónicos a la hora de interpretar la literatura. Y esto es mucho más grave de lo que parece. Punto 4 de este temario, también de 8 puntos, la noción de ideología. Me parece sorprendente que se pueda dedicar a la ideología todo un tema desvinculándolo de otras cuestiones absolutamente esenciales, como puedan ser los de ciencia y filosofía, por ejemplo. Es decir, la ideología, que es un conjunto de creencias, un conjunto de referentes psicológicos que tienen compromisos políticos inmediatos, evidentemente, y que se definen sobre todo por la capacidad unitiva en torno a un grupo, es decir, las ideologías identifican la lucha dialéctica que unos grupos mantienen contra otros. Pero estas cuestiones, cuando se implican en la literatura, deben estar relacionadas con otras, como por ejemplo la interpretación científica de la literatura, que no es una interpretación ideológica de la literatura, o que tampoco es una interpretación filosófica de la literatura. Desde los criterios que nosotros manejamos, la crítica literaria es una filosofía de la literatura, porque la crítica literaria estudia las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. La teoría de la literatura es una interpretación científica de la literatura, porque la teoría de la literatura no estudia ideas, sino que estudia conceptos. Es decir, la teoría literaria es un saber conceptual, mientras que la crítica literaria es un saber de ideas, es un saber ideal. Y por supuesto la crítica ideológica ni siquiera es un conocimiento, es una aberración. Es una aberración de las interpretaciones científicas o filosóficas. No es lo mismo un conocimiento ideológico de la regenta que un conocimiento científico de la regenta que un conocimiento filosófico de la regenta. No es lo mismo interpretar ideológicamente el Quijote que interpretar científicamente el Quijote que interpretar filosóficamente el Quijote, ¿no? Me sorprende que se dedique un tema exclusivo a la ideología sin relacionarlo con otras cuestiones. Pero bueno, en todo caso sería interesante saber cuál es el contenido de este tema. Hay un apartado referido a la ficcionalidad, a la ficción, al tema de la ficción. Otro referido a la teoría de los géneros literarios, pero al mismo nivel se ponen cuestiones relativas a sociología de la lectura. ¿Y por qué no una psicología de la lectura? Es decir, es que aquí hay cuestiones que se ponen al mismo nivel cuando en realidad tienen un calado muy desigual. Es decir, se igualan en el horizonte objetivos que en realidad no mantienen entre sí la misma equivalencia ni el mismo valor. En este punto es sorprendente. Y hay un último apartado que hace referencia a la industria editorial y al mercado, que quizás podría situarse dentro de lo que es la sociología de la lectura. Yo veo que hay muchos temas recurrentes en este sentido, pero una vez más, nada se dice acerca de una idea o concepto de la literatura explícitamente definidos. Parece que los programas de teoría literaria evitan siempre definir qué es la literatura. Parece que evitan siempre enfrentarse de manera directa con lo que es la literatura. No hay tampoco una explicación sobre el origen de la literatura y lo que son las disciplinas literarias quedan simplemente reducidas a una denominación, pero no veo que se adentren en ellas. Vayamos a otro programa de otra universidad. En este caso se habla de una introducción a la literatura comparada. Una introducción a la literatura comparada. De nuevo, parece que hay miedo a hablar de literatura comparada y siempre las universidades en muchos casos parecen quedarse en una introducción a algo en lugar de entrar en ese algo. En este caso, en este programa de introducción a la literatura comparada, nos encontramos con tres grandes bloques que tienen subdivisiones de 7 puntos en el primer bloque, 9 puntos en el segundo bloque y otros 9 puntos en el tercer bloque. Pero vamos a ver cómo articulan aquí la literatura comparada. El primer bloque se dedica a la Weltliteratur y a la literatura comparada. El segundo bloque se dedica a la historia, definiciones y problemática de la literatura comparada y el tercero se dedica a la literatura comparada académica. Confieso que me pierdo con esta división. En primer lugar, dar a un concepto como el de Goethe, como el de Weltliteratur de Goethe,
una importancia tan notable, dedicándole un bloque nada menos que de 7 apartados, que es 1/3 del curso, me parece completamente desequilibrado y desproporcionado. Y además completamente irreal, porque incluso presenta las cosas como si el propio Goethe fuera el inventor de la literatura comparada, cuando si hay un inventor en literatura comparada, este ha sido el jesuita Juan Andrés, dentro de la tradición española, con su obra Origen, Progreso y Estado actual de toda la literatura del siglo XVII. Quiero decir que el jesuita Juan Andrés, léase la obra de Pedro Aullón de Haro en este sentido, ¿no? Y léase, bueno, recientemente el libro que publicó, si no me equivoco, en el año 16, debió ser, La Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Es decir, Aullón de Haro en este sentido ha insistido mucho en que los fundadores de la literatura comparada en un sentido moderno, ya por no mencionar a autores españoles del siglo de oro, los fundadores de la literatura comparada en un sentido moderno ha sido la escuela española del siglo XVIII, sobre todo con el jesuita Juan Andrés. Entonces sorprende esta tendencia europeísta que se da en varias universidades españolas para proyectar los estudios de literatura comparada como si el foco del comparatismo estuviera en Alemania. Esto lo que pone de manifiesto sobre todo son las raíces germanas, los gustos germanos por un idealismo realmente incomprensible, que desde luego se da de bofetadas con el materialismo filosófico de tradición española y de constitución española, que siguen muchos profesores de las universidades españolas atraídos, no sé exactamente con qué fundamentos, por el idealismo alemán, todavía en el pleno siglo, ya adentradísimos en el siglo XXI, realmente, ¿no? Entonces, fijémonos que en los puntos donde se habla aquí de la Weltliteratur, la literatura comparada, se comienza con los precedentes de Grecia y Roma. Se habla de Dante Alighieri y de Vulgaria Eloquentia, y después pasamos del siglo XIV al siglo XVII, con la querella de los antiguos y los modernos. Después de nuevo al siglo XIX se habla de Lessing, de la dramaturgia de Hamburgo, etcétera, etcétera. Pasamos a los nacionalistas alemanes e italianos, Herder, Vico, Schlegel. Pasamos a Madame de Staël y luego ya desembocamos en Goethe y en la Weltliteratur. Es decir, no hay ni una sola referencia al hispanismo como motor fundador de la literatura comparada. Claro, enseñar literatura comparada en España, ignorando ya desde el propio programa los contenidos comparatistas de la tradición española, me parece muy grave. O sea, me parece realmente muy grave, muy grave. Insisto, yo aconsejaría leer a Pedro Aullón de Haro en este punto y al jesuita Juan Andrés, entre otros. Me parece muy grave esto. El segundo apartado se prolonga por la historia, definiciones y problemática de la literatura comparada. Todo junto. Historia, definiciones y problemática. Esto requiere una organización, a mi juicio, muy, muy diferente. Pero realmente muy diferente. En todo el programa no veo una concepción definida y un planteamiento definido de lo que es la literatura comparada. No lo veo. Y me parece muy grave que no se haga, que no se dé esta denominación. El tercero y último de los apartados se titula La literatura comparada académica. Yo no sé si hay una literatura comparada que no sea académica, pero bueno, en todo caso habría que asistir al curso y verlo. Y parece este apartado discurrir sobre lo que es la literatura comparada ya pues a finales del siglo XX y poco más o menos, segunda mitad del siglo XX, con referencias a la primera. Pero los apartados 2 y 3 son una historiografía de la literatura comparada, y el primero es un monográfico sobre la idea de Weltliteratur de Goethe, procedente de aquellas conversaciones con Eckermann, que hoy día es simplemente un mito. Es decir, hablar de la Weltliteratur o de literatura universal es no saber ni lo que es la literatura ni lo que es el universo. O sea, realmente. Hay una gran atención prestada a René Bellec. René Bellec fue un grandísimo ignorante de la literatura española y un grandísimo individuo
destinado a eclipsar todo lo relativo a la literatura española. Es decir, la obra de Bellec hizo mucho daño al hispanismo y su publicación precisamente en la biblioteca clásica, en la biblioteca de Gredos, por Gredos, por parte de Dámaso Alonso, resulta francamente difícil de comprender teniendo en cuenta que fue uno de los autores que menos atención prestó y que más daño causó a la interpretación de la historiografía española. Y vuelvo de nuevo a citar la obra de Pedro Aullón de Haro, donde este argumento que yo acabo de citar aquí está mucho más desarrollado de lo que yo podría exponerlo en esta sesión. Quiero decir que en este programa se está impartiendo una literatura comparada que tiene muy poco de literatura comparada. Vayamos a otro programa de otra universidad, donde se expone simplemente en el marco de la teoría de la literatura una materia denominada literatura, así. Y aquí se distingue una introducción, los géneros literarios y nada más. En la introducción se habla de la evolución del concepto de literatura y la definición de literariedad, pero ya vemos de nuevo aquí cómo se ha mordido el anzuelo del formalismo ruso y cómo toda la complejidad de lo que la literatura es se ha reducido de nuevo a la interpretación dada por los formalistas rusos. Fijémonos en el título del tema: evolución del concepto de literatura y definición de literariedad. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es como si decimos evolución del concepto de literatura y definición de la literatura como mímesis, por ejemplo. Es decir, estamos reduciendo lo que es la literatura a una de las características identificadas por una, entre varias, teorías literarias desarrolladas a lo largo de la historia, como es la del formalismo ruso, por ejemplo. Aquí lo que se delata es la perspectiva muy unívoca de quien plantea este tema. Se habla después de los fundamentos de la tradición literaria occidental, Homero y la Biblia. Bueno, de Homero a la Biblia hay mucha distancia, ¿eh? Hay mucha distancia y bueno, eso hay que tratarlo. Este es un tema que el materialismo filosófico reinterpretaría desde la génesis de la literatura, desde una genealogía de la literatura, ¿eh? Porque para el materialismo filosófico Homero sería literatura crítica o indicativa y la Biblia sería literatura primitiva o dogmática. Quiere decir que cuando se habla de las novedades y de las innovaciones de la teoría de la literatura, la universidad actual está a años luz de incorporar estas novedades. Es decir, en un mundo en el que como hoy permanentemente se está hablando de la comunicación, de la actualización, de las novedades de las publicaciones, que todo el mundo, incluso antes de publicar su artículo, antes de escribir su artículo ya lo ha publicado. Es decir, hay gente que publica los artículos antes de escribirlos ya. Es decir, hay gente que publica los libros, está publicando el libro y todavía lo está escribiendo, ¿no? Y cuando ya el libro está en prensa, manda de nuevo una nueva versión del libro para que se lo publiquen. Es una cosa impresionante. Esta ansiedad por la publicación permanentemente, lo único que revela es que la gente ni se escucha a sí misma ni se lee a sí misma, porque las verdaderas novedades en teoría de la literatura, como en muchas otras áreas, no llegan a la universidad. Es decir, a la universidad llega aquello que ya la sociedad ha desterrado por inservible, por inútil, y es muy penoso que en la universidad precisamente tengan cabida una serie de cuestiones que ya han sido desterradas, que ya han sido desestimadas en otros ámbitos de la actividad humana. El apartado 2, porque estos han sido subapartados del punto 1, el apartado 2 se refiere a los géneros literarios, a la teoría de los géneros literarios, y se distingue simplemente la tragedia, la épica y la lírica, y no hay más. Es un programa, como vemos, muy elemental, yo diría que francamente deficiente para 2017, o sea, estamos en una época donde esto exige algo más. Vayamos a otro programa de otra universidad, también relacionado con teoría de la literatura, y que en este caso se titula, la materia se titula Métodos de la teoría literaria contemporánea del formalismo ruso al estructuralismo. Bueno, más que métodos, lo que aquí habría que mencionar son capítulos de historia de la teoría de la literatura. Capítulos de historia de la teoría de la literatura. Entonces hay ocho apartados donde se habla del formalismo ruso, el estructuralismo checo, la estilística, el new criticism, las teorías sociológicas de la literatura,
la teoría lingüístico-poética de Roman Jakobson, el posformalismo soviético, el círculo de Bakhtin y el estructuralismo. Bueno, aquí evidentemente hay un despliegue de facetas históricas de la teoría de la literatura, enfocados desde criterios metodológicos, es decir, hay un expositor de teorías literarias. Esto es lo mismo que nosotros estudiábamos en la carrera, yo estudié la carrera entre los años 1985-90, en la segunda mitad de la década de 1980, y ya estudiábamos esto, lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día se estudie exactamente lo mismo? Han pasado 25 años y se sigue estudiando lo mismo. Me sorprende, o mejor dicho, no me sorprende. Otra materia que formaría parte del mismo programa, métodos de la teoría literaria contemporánea, corrientes postestructuralistas, es decir, todo lo demás. Y entonces se habla de una introducción, se habla de filosofía y ciencias humanas. Esto es un cajón desastre, porque hablar de filosofía y ciencias humanas en relación con la teoría de la literatura requiere una explicación muy profunda. Más allá del estructuralismo, ya, si ustedes se fijan, estamos rebobinando, estamos repitiendo lo mismo, es el mismo tema con variaciones. El sujeto de la lingüística y el sujeto del psicoanálisis. Aquí ya estamos patinando, ya estamos haciendo manierismo teórico-literario. El lenguaje y la literatura moderna, podríamos decir, el lenguaje moderno y la literatura, o sea, estamos jugando con las palabras. El discurso y el estudio de los hechos sociales, Althusser, Lacan, Foucault. Estos son autores con los que uno puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, ¿no? Recientemente me preguntaban, ¿qué se puede decir de Lacan? ¿Qué se puede decir de Foucault? Lo que usted quiera. Es decir, usted de Lacan o de Foucault puede decir absolutamente lo que quiera, pero absolutamente lo que quiera, lo que le dé la gana. La escritura, el lenguaje poético de Kristeva y el texto en el grupo Telkel, Bourdieu y el campo intelectual. Esto realmente parecen lemas. La ciencia contra la filosofía. Si alguien habla de la ciencia contra la filosofía es que ni sabe lo que es la ciencia ni sabe lo que es la filosofía, porque la filosofía es una relación crítica de ideas que solo se puede desplegar a partir de conceptos categoriales y científicos. Entonces, cuando enfrentar la ciencia a la filosofía es no saber ni lo que es la ciencia ni lo que es la filosofía, y desde luego es utilizar un lenguaje completamente posmoderno que revela que uno está en los antípodas del racionalismo. Pero esto es otra cosa. En definitiva, luego la teoría de los campos y el espacio social de la modernidad. Esto no son programas de universidad, esto simplemente son declaraciones generales, ¿no? Es decir, el aire como contenido de lo que respiramos, por ejemplo, ¿no? El agua como referente de la cultura, por ejemplo. Es decir, esto ya hemos abierto ya de tal manera el círculo. Hemos trazado un círculo con un radio tan infinito, valga la hipérbole, tan infinito que ya cabe todo dentro de ese radio. Esto es absolutamente desvanecer las cosas y desarrollar la teoría de la literatura a medida que la literatura desaparece. Es decir, que es lo que hace la posmodernidad, desarrollar los estudios de teoría de la literatura en tanto que la literatura como tal desaparece. Es decir, aquí no hay un solo concepto de literatura, no hay una sola idea de lo que es ni la teoría ni la crítica literaria. Otro programa de otra materia relacionada con teoría de la literatura de otra universidad. Aquí se habla de introducción a la literatura europea, conceptos, géneros y autores. Una materia inviable completamente, porque esto es imposible de impartir. Se desarrollan 5 temas, titulados así: el concepto de literatura, el concepto de género, géneros dramáticos, géneros narrativos, la lírica. Bueno, esto es un programa de lo más elemental que hay, pero claro, yo lo titularía simplemente Nociones básicas de teoría literaria, pero no Introducción a la literatura europea, conceptos, géneros y autores, porque me parece que el título no se corresponde con el contenido. Claro, el concepto de literatura habla de la literatura como arte, expresión y ficción mimética. Vamos a ver, la ficción mimética me deja un poco perplejo, porque si me dicen que la ficción según Aristóteles, aún me lo puedo comer, pero hablar del concepto de literatura y meter en ese concepto la cuestión de la ficción supone olvidarse de otras cuestiones que tienen que ver con el concepto de literatura, porque me están dando un concepto de literatura donde aparecen mezcladas un montón de cosas. La literatura como arte, ¿y por qué como arte y no como demostración de inteligencia? Por ejemplo, porque ¿qué es el arte? Esto es de nuevo volver a desplazar las cosas. La literatura como arte, ¿y por qué no como música? ¿Y por qué no como deporte?
Otras dimensiones de la literatura como diversión. O sea, en el concepto de literatura tenemos arte, ficción mimética y diversión. No sé por dónde coger esto. El concepto de género, que es el tema 2. Géneros históricos y géneros teóricos. Me gustaría conocer esa diferencia. Los 3 grandes géneros, dramática o teatro, épica o narrativa y lírica, subgéneros. ¿No? Pero no hay una crítica si esta teoría de los géneros literarios tiene articulación porfiriana, articulación plotiniana. No hay o sea, realmente no hay una teoría explícita de los géneros literarios, hay una mención de los géneros. Y luego se habla de géneros dramáticos, la tragedia, definición, estructura, que esto debe ser Aristóteles y poco más. Principales autores, la comedia, definición y mecanismos, principales autores. Géneros narrativos, la epopeya, contexto y contenido, principales epopeyas, la novela como representación realista y como discurso dialógico. Las grandes novelas europeas, cuento y sus variedades, la literatura fantástica, principales representantes. Esto es una mezcolanza de cosas varias. La lírica, pervivencia de su origen musical, ritmo y variedades métricas en Europa, la imagen literaria y la expresión de la subjetividad, poetas de referencia. Esto me parece de una superficialidad galopante. Otro programa de otra universidad relacionado con la teoría literaria titulado en este caso Teoría del lenguaje literario. Aquí se desarrolla también el apartado en 8 puntos, que dicen lo siguiente, fíjense. La literatura como comunicación y como arte. Bueno, la lengua natural como materia del lenguaje literario. El lenguaje literario y los principios de recurrencia y transgresión. No entiendo a qué se refiere todo esto, la verdad. La literatura como texto. ¿Qué diferencia hay entre la literatura como texto y la literatura como comunicación? Aquí hay una perspectiva semiológica no explicitada. El texto como unidad del lenguaje literario, el texto literario en la tipología textual. Estamos de nuevo incurriendo en un teoreticismo que devora toda la literatura. Es decir, este es un programa de raíces totalmente popperianas, es decir, sus fundamentos gnoseológicos son totalmente teoreticistas y popperianos. Es un programa que incurre en la falacia teoreticista, en virtud de la cual la literatura es eminentemente forma y mecanicismo, y se marginan completamente o se eclipsan completamente las ideas objetivadas en los materiales literarios. Y de hecho, el capítulo 3, no por casualidad, se titula La literatura como forma sonora. Pero es que la literatura en todo caso no es una forma sonora, en todo caso es un material sonoro, porque lo que suena es la materia, no la forma. Es decir, lo que suena en música no es la partitura, sino el instrumento musical. Es decir, el pentagrama y la notación musical no emiten ningún sonido, no son las formas las que suenan, sino la materia instrumental. Es decir, hablar de la literatura como forma sonora suponemos que al abrir un libro, el libro emite sonidos. En todo caso, la única forma sonora es la de un lector que en voz alta, o la de un poeta que en voz alta recita un poema. El lenguaje literario, ritmo, sonoridad, etc. Bueno, lenguaje literario y distribución sintáctica, distorsiones y correlaciones. La literatura como imagen, lenguaje literario y creación léxica, la metáfora y sus variedades. Pensé que iba a hablar de literatura y cine, pero no. Lenguaje literario en textos no literarios. El poema lírico como realización plena del lenguaje literario. El lenguaje literario en la narrativa, el teatro y el ensayo. Me parece un programa muy pobre y muy descriptivista, por una parte, y teoreticista por la otra. Pero es lo que se enseña. Vayamos a otro programa de otra universidad. Es un curso dedicado nada menos que a la teoría de la ficción literaria. A la teoría de la ficción literaria. Es decir, esperamos recibir aquí una serie de teorías explicativas de lo que es la ficción literaria. Se divide también en 8 puntos. El arte de la ficción, la mímesis de la acción como lenguaje literario. Esto entiendo que es la teoría de la mímesis de Aristóteles. La estructura lógica de la ficción literaria, valor y sentido de los enunciados textuales, discurso del narrador y componentes del relato. Aquí hay muchas cuestiones mezcladas que no se dirimen. Es decir, ¿qué tiene que ver la estructura lógica de la ficción literaria con los enunciados textuales? Esto es una cuestión que hay que explicar muy detenidamente, pero muy detenidamente, porque se están mezclando conceptos que tienen que ver con ciencias categoriales, con conceptos que tienen que ver con ideas filosóficas y con conceptos que tienen que ver con ideas literarias.
La literatura como expresión, la acción como indicio y la construcción del personaje, capacidades cognitivas e interpretación del relato. Yo me pregunto qué tiene que ver esto ya con la ficción. Aquí nos hemos distanciado completamente. La literatura como comunicación imaginaria. No, la literatura no es una comunicación imaginaria, la literatura es una comunicación real, cuyos contenidos, por ser ficticios, no son imaginarios, sino que simplemente no son operatorios. Es un concepto de ficción completamente aristotélico, es decir, un concepto de ficción de hace 25 siglos. Un concepto de ficción de hace 25 siglos, explicado en 2017. Del autor al lector, figuras y relaciones, el autor implícito y el sentido global del relato. El autor implícito tiene que ver mucho con la ficción porque es un fantasma y porque no existe en ninguna parte, una configuración completamente ficticia. Pero no está traído a colación a este tema precisamente por ser ficción, sino por algo que yo francamente no me explico. Es decir, ¿qué tiene que ver el autor implícito en un tema dedicado a la ficción literaria? Habría que ver el desarrollo, habría que asistir al desarrollo de esta clase. Pero digamos que es una concepción completamente estructuralista de la ficción. En este punto es una concepción completamente esencialista de la ficción. Tema quinto, la literatura como integración de discursos o intertextualidad, la ironía. ¿Qué tiene que ver esto con la ficción? Y 6, ficción y realidad en los relatos fantásticos. ¿Y por qué solo los relatos fantásticos? ¿Hemos definido la realidad para hablar de ficción? Supondríamos que en este tema se desarrollaría. Y el octavo es la valoración de las obras de ficción. ¿La valoración conforme a qué criterios? ¿La valoración desde qué criterios? Es decir, abordamos un tema sobre la ficción literaria y no hay una definición de ficción literaria, no hay una exposición de las teorías acerca de la ficción literaria, no veo a qué agarrarme en estos planteamientos. Vamos a otro tema relacionado a otro programa de teoría de la literatura de otra universidad. Se titula esta materia Trayectorias de la literatura europea, estudios literarios en la actualidad. Trayectorias de la literatura europea. Y aquí tenemos 3 apartados, que son una introducción referida a Europa y la literatura comparada. Es mucho limitar, porque si hablamos de una literatura comparada en Europa, francamente es como hablar de un mapamundi de Gijón, porque o la literatura comparada es en toda la literatura, o no sé, pero bueno. Bien, entonces se habla de tener en cuenta los precedentes de la noción de literatura europea y se examinará la interacción entre esta noción y la disciplina de literatura comparada, lo cual implica revisar, por ejemplo, las conexiones entre los conceptos de literatura nacional y de cosmopolitismo y, de manera más concreta, algunas propuestas históricas sobre noción de literatura europea desarrolladas en el ámbito del comparatismo. Esto es una obviedad, pero no nos aclara nada, realmente. Tema 2. Historiografía de la idea de literatura europea. No entiendo por qué esta presentación de la literatura comparada como si fuera literatura europea, o de la literatura europea como si fuera toda la literatura comparada del mundo, realmente, porque implica algo gravísimo en lo que incurría otro programa anteriormente mencionado sobre literatura comparada, y es dar la espalda a toda América, y en particular a toda Hispanoamérica. Es decir, ¿por qué razón cuando en las universidades españolas se explica literatura se está pensando siempre en Europa? Pero ¿qué lengua hablan en Hispanoamérica? ¿Qué hablan? ¿El chino? ¿Hablan el inglés en Hispanoamérica? Es decir, tenemos en Hispanoamérica toda una relación literaria absolutamente fundamental que sirve de referencia a muchísimas cosas, y estamos pensando en Europa. Y cuando hablamos de literatura comparada estamos pensando en Europa. Hombre, ¿en qué está pensando la Universidad Española cuando explica teoría de la literatura? ¿En qué está pensando la Universidad Española cuando explica teoría de la literatura? En el segundo apartado, cuando se habla de historiografía de la idea de literatura europea, se dice que la idea de literatura europea se construye modernamente en relación estrecha con el desenvolvimiento de la historia literaria, modernamente y antiguamente y en todos los tiempos, porque la idea de literatura es indisoluble de la idea de historia. Es que son unas obviedades, es como decir que el caballo, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿no? Es decir, en el caso de... Tercer tema, caso particular de estudio, novelas como biografías, biografías como novelas. ¿Esto qué tiene que ver con el tema del curso? Aquí la impresión que da algunos de estos programas, la impresión que transmiten algunos de estos programas, es que el profesor tiene que dar una materia y que cuela en esa materia lo que en ese momento tiene preparado. Nada más.
Digamos que la materia se adapta al profesor y no el profesor a la materia, pero bueno, esto ya es una cosa de cada cual. Otro programa de otra universidad relacionado con teoría de la literatura y denominado Teoría y Crítica Literarias. Teoría y Crítica Literarias. Teoría y Crítica Literarias. Este programa tiene 4 temas. El primero, estudios de literatura y de cultura en la actualidad. Vemos como de nuevo la literatura y la cultura vuelven a estar subsumidas, como si fueran lo mismo. Es que la literatura no es cultura. La cultura es la gremialización del individuo, la cultura es la instrumentalización del individuo, y la literatura es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza sistemas de signos lingüísticos a los que confiere un valor estético e inviste de un estatuto ficcional, y que se sitúan en un contexto de comunicativo, pragmático y social de dimensiones históricas, políticas y naturalmente geográficas, y que por supuesto tiene 4 términos fundamentales que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Y todo esto no es soluble en la cultura. Esto es algo que rebasa completamente la más amplia y compleja idea de cultura que podamos plantearnos. Por lo tanto, reducir la literatura a la cultura supone no tener ni idea ni lo que es la literatura ni de lo que es la cultura, ¿no? En realidad. Luego se habla del concepto de literatura desde las principales corrientes teóricas. Está el materialismo filosófico entre las principales corrientes teóricas, porque no olvidemos que se está hablando de la idea de literatura en la actualidad. En la actualidad. O sea, ¿se puede seguir ignorando el materialismo filosófico como teoría de la literatura? Ya veremos. Las disciplinas literarias que no se mencionan, y luego se habla de una teoría de los géneros literarios. El concepto de género en la actualidad. Posgenericidad y medialidad. No sé lo que es eso. Tengo que confesar que no sé lo que es eso, y aunque muchas veces he oído hablar de posgeneracidad, genericidad y medialidad, tengo que reconocer que cuando hablan de esto, tengo la impresión de que me están tomando el pelo directamente. Pero, ¿qué hacemos con la ficción? ¿Qué hacemos con los orígenes de la literatura? ¿Qué hacemos con la literatura comparada? No se menciona nada de esto. ¿Qué hacemos con la teoría del conocimiento literario? No se menciona nada de esto. ¿Cuáles son los materiales literarios? No se menciona nada de esto. Es decir, son unos programas de una molicie francamente extraordinaria. Tema 2, análisis del texto narrativo. Tema 3, análisis del texto poético. Tema 4, análisis del texto teatral, dramático y espectacular. O sea, quedamos reducidos simplemente a una concepción completamente estructuralista de los géneros literarios. ¿Esto es la teoría y crítica literarias de 2017? Esto es la teoría y crítica literarias que se estudiaba en la universidad hace 30 años. Es decir, la misma de ahora. O sea, hemos pasado por Bolonia, hemos pasado por 3 décadas y todo sigue igual en la universidad. Es una institución en la que no se ha movido nada. La monarquía se ha actualizado más que la universidad, pero que mucho más. Vamos a otro programa, ya nos quedan pocos, vamos a ir terminando porque prácticamente son todos lo mismo. Otro programa de otra universidad. En este caso se habla de literatura comparada en la actualidad. La literatura comparada en la actualidad. Y se habla de 2 temas solo. 1, la literatura comparada dividida en 4 apartados. Y 2, la representación cultural de la memoria desde una perspectiva comparada. Que esto me hace mucha gracia, porque no sé qué tiene que ver, porque podría ser la representación cultural del tenis desde la perspectiva de la literatura comparada, o la representación cultural de la sopa de ajo desde una perspectiva comparada, y podría ser lo mismo, porque ¿por qué la memoria y no el tenis o la sopa de ajo desde el punto de vista de la literatura comparada? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en el primer apartado, la literatura comparada, hay una introducción a la literatura comparada, y después se habla de internacionalidad, interliterariedad y mundialidad. Y podría poner, pues no sé, deportividad o fraternidad o igualdad también, porque todas estas cuestiones podrían perfectamente desarrollarse teniendo las mismas consecuencias, porque son en este punto son palabras que se suceden unas tras otras sin que realmente digan nada, porque ¿qué tiene que ver todo esto con la literatura comparada? Si no se explica, no se sabe lo que se está refiriendo. Y insisto, hablar de internacionalidad, interliterariedad, mundialidad, pues podría hablarse de comercialidad o de fraternidad o de igualdad o de sororidad o de cualquier otra cosa, porque es completamente ridículo todo este tipo de denominaciones. La literatura como nodo interdiscursivo, la perspectiva comparada. Esto es añadir palabras
que no significan absolutamente nada hasta que no se sepa cuál es el contenido de todo esto, pero que desde luego no promete nada. Y luego habla de una historia comparada de la literatura, lo cual ya es jugar con las palabras, porque podríamos decir una historia de la literatura comparada, una historia literaria de la literatura comparada, una historia comparada de la literatura comparada, o una literatura histórica comparada. Es decir, podemos jugar con las palabras y cubrir montones de programas, pero en realidad, ¿qué es lo que se está queriendo decir con todo esto? ¿Entretener a la gente? ¿Justificar un sueldo a fin de mes? Hombre, bueno, la literatura comparada es otra cosa, ¿eh? Y el bloque segundo, la representación cultural de la memoria desde una perspectiva comparada. Insisto, habla de la memoria como podría hablar, pues no lo sé, de la madurez, de la senectud, de la infancia, de la deportividad, de la bolsa, insisto, o de la sopa de ajo. Quiero decir que esto, es decir, y luego volvemos a interartisticidad e intermedialidad. La literatura y el arte, con S entre paréntesis, música, cultura, artes escénicas, audiovisuales y digitales, bueno, y artes deportivas, y artes pianísticas, y artes televisivas, es decir, pues aquí cabe de todo. Es decir, hay una concepción de literatura comparada, todo es literatura comparada, todo es la zoología, la botánica, las guarderías para niños, es decir, la gastronomía, la cosmética, todo es literatura comparada. ¿Y por qué no? La ficción como lugar de la memoria, podríamos decir, la memoria como lugar de la ficción. O sea, exactamente es lo mismo, ¿no? Cabe todo, incluso podemos decir el tenis como lugar de la ficción, la memoria como lugar del tenis. ¿Qué tiene que ver esto con la literatura comparada? Luego, la postmemoria y el cronotopo del pasado presente de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial en novela, cine, televisión, cómic y videojuego. ¿Y por qué no también en la gastronomía? Total. Cuando la literatura comparada es todo, la literatura comparada es nada. Pues esto es lo que se enseña en las universidades. Otro programa de otra materia relacionada con teoría de la literatura de otra universidad. El programa se llama Teoría de la Literatura, la materia se llama Teoría de la Literatura, y se articula a lo largo de 7 temas, de 7 puntos, que dicen así: literatura y teoría de la literatura, evolución del término, delimitación y su relación con otras disciplinas. No se define nada, pero habría que ver los contenidos. 2. Las funciones de la literatura. Este es un tema que busca el servilismo de la literatura. ¿Cuáles son los servicios que ha de prestar la literatura? Como si la literatura tuviera servicios. Pero veamos, son finalidad hedonista, finalidad pedagógico-moralista. Es decir, nos movemos en los postulados de la poética clásica. Esto es Aristóteles y básicamente reinterpretado por Horacio, pero nada más. No hay una concepción moderna sobre estas cuestiones. La creación literaria, teoría mimética, teoría expresiva, poeta inspirado, poeta artífice. No se dice más. Creo que de nuevo nos estamos moviendo en las órbitas de Aristóteles y Horacio. Lingüística y poética, que es el tema 4, se refiere a las funciones del lenguaje, la función poética según Roman Jakobson. Esto es hablar del estructuralismo anterior a 1960. Es decir, ahí nos quedamos, nada más. Es decir, un capítulo arqueológico de la historia literaria. Tema 5, la métrica. Tema dedicado a la métrica. Tema 6, retórica, las partes de la retórica, principales, tropos y figuras. Esto es de bachillerato, pero bueno, del bachillerato antiguo, porque el de ahora no se explica nada. 7, los géneros literarios, géneros naturales y géneros históricos. Lírica, épica, dramática y argumentación. Nada más. En fin, sin comentarios. Otro tema de otra universidad, que se llama crítica literaria, tema de otra universidad. Veremos que es lo mismo de siempre, porque es un recitativo de una sucesión de temas donde se hablan, que son los siguientes. 1. Concepto de crítica literaria. 2. El texto en prosa. 3. El texto en verso. 4. La poética hasta el siglo XX. 5. El formalismo ruso. 6. La estilística. 7. New Criticism. 8. El estructuralismo y la semiología. 9. La semiótica eslava. 10. Las teorías literarias marxistas. 11. Teorías de la recepción. 12. Otras tendencias de la crítica literaria. Otras. No sabemos si entre estas otras estará el materialismo filosófico o no. Lo que quiero decir con esto es que estos programas lo que hacen es exponer unos contenidos en teoría de la literatura que son exactamente los mismos que se daban hace 25 30 años en las universidades españolas. Son los mismos programas que yo estudié en teoría de la literatura, que fueron los mismos que impartió la generación de nuestros padres. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en 2017 en las universidades siga enseñándose la misma teoría de la literatura, de traducción y de importación que se enseñaba hace 30 años? ¿Por qué?